Hay un tipo de ser humano que sabe mucho de un tema y que considera que entre sus obligaciones para con la sociedad está la de atender con didactismo y esmero a un periodista que lo llama a la peor hora del día para exprimir sus conocimientos. Que ese tipo de ser humano no se extinga nunca, por Dios. Esto lo escribió el periodista del País, Ángel Munarriz. Escribió este tuit un tórrido 5 de agosto. Algún experto en algo llamó Munarriz para que le iluminara. Ni idea de quién le echó ese cable que necesitaba, pero se lo echó. Y Munarriz decidió así reivindicar esa figura de expertos que nos ayudan a entender, a los legos de la materia nos ayudan a entender su especialidad. Bueno, nosotros en Hora 25 tenemos a una de esas personas que nos coge el teléfono en el peor momento y nos ayuda mucho a entender la complejidad de lo que él sí comprende. Jordi Nieva, buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi Nieva es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Teníamos muchas ganas, Jordi, de hablar contigo con calma porque siempre es con la urgencia de la actualidad, ¿no? Sí. Jordi, ayúdanos a entender esto y tal. Gracias por venir al estudio. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Tú qué sientes cuando ejerces ese didactismo del que habla Munarriz? Pues mira, la verdad es que te sientes cómodo en el sentido de que puedes salir de la clase y puedes decirle a la gente las cosas que creo que todo el mundo debería saber y al nivel que todo el mundo las debería saber. Es decir, exactamente igual que la sociedad en general pues conoce temas de salud y sabe que si tiene un resfriado, pues bueno, en principio no se va a morir de eso y que puede tomarse cosas calientes y puede encontrarse mejor. Y muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué cuando entra en juego un proceso judicial la gente no sabe más cosas y se siente un poco más tranquila? Porque el proceso judicial es un trauma para cualquiera, ¿eh? Y entonces, claro, de alguna forma, el hecho de poder expresar cosas que trabajas en soledad, en tu despacho, la vida del profesor universitario es muy solitaria realmente, ¿no? Y claro, el hecho de que me deis, digamos, la oportunidad de poder explicarlo, para mí, de verdad, o sea, a vosotros os ayuda, pero es que para mí es un placer. ¿Qué cosas no tenemos ni idea, quiere decir, los ciudadanos medios, o más que qué cosas no sabemos, qué cosas creemos que sabemos y tenemos una concepción equivocada, porque la hemos visto en pelis o por lo que sea, y no son así? No, vamos a ver, la gente tiene una idea de los juicios, viendo las películas americanas sobre todo, que es que ni siquiera los procesos en el Reino Unido o en Estados Unidos son así. Lo que se enseña en las películas es una fase solamente de ese proceso, que es la fase final, que son los interrogatorios, ¿no? Ahí cuando el fiscal acosa al testigo, viene entonces el abogado, intenta también acosarle y así creemos que va a decir la verdad, etcétera. A ver, la psicología del testimonio, que es la auténtica materia que explica eso, lo primero que te dice es que tú no puedes poner nervioso a alguien para que recupere la memoria, porque al contrario, como sabe cualquier persona que se ha examinado alguna vez, si te pones nervioso, ¿no? La memoria te bloquea, claro, evidentemente. Con lo cual, pensar que de esa forma vas a extraer la verdad de los hechos es absurdo, pero claro, lo piensa todo el mundo, lo creen también pues muchísimos profesionales del derecho que practican el interrogatorio, y sí, ahora le voy a ir por aquí, no, y al final con un interrogatorio muchas veces lo único que se busca es la empatía del juez, es decir, tratar de hacer que ese testigo que no te interesa parezca un mentiroso para de esa manera pues llevártelo a tu terreno. Es decir, desde el punto de vista científico, el interrogatorio tal y como se ha hecho a lo largo de los siglos no tiene el más mínimo sentido. ¿Y cuáles son las técnicas o tácticas más que mejor funcionan para seducir al juez? O sea, cuando has visto a fiscales o abogados que has dicho, chapo, este es el Messi de esto. No, vamos a ver, lo que realmente te hace ganar un caso es el hecho de ponerle al juez no una situación emocional, eso digamos que sería un poco lo más sencillo, o sea, es un poco como, vamos a ver, quiero pues hacer este negocio, pues invito a cenar al otro, ¿no? Y que se lo pase bien y que beba y que yo qué sé, que esté ahí con alegría, no. Esa es la forma más vulgar, ¿no? La forma correcta es darle datos al juez para decir, mire, mi cliente tiene razón. Y usted cuando haga su sentencia se puede apoyar en este documento, se puede apoyar en esta evidencia, se puede apoyar en este dato, porque esa es la labor de un científico realmente. Decir, oye, esto es así porque efectivamente tenemos estos datos que te van a permitir hacer la sentencia. Si consigues eso y abandonas algo muy propio de abogados, de juristas en general, que es la retórica, es decir, un poco la palabrería para entendernos, la verdad es que puedes tener muchísimo más éxito
que no pues lanzando, digamos, esos discursos que pueden ser tan lúcidos, pero que al final un juez inteligente, objetivo, sabe que le están engañando o que le están metiendo paja. Claro, o sea, que le están metiendo ahí paja, morcillas y todo lo que uno quiera para tratar de llevarse a su terreno, pero no. Tú dices al juez llévale pruebas, pero los jueces siempre tienen la capacidad para entender todas las pruebas periciales que reciben. A ver, claro, el problema es que la justicia está mal por falta de inversión y no es un tema español, es un tema de casi cualquier país del mundo, con la excepción de Alemania y alguno más. Entonces, claro, digamos que para que lo entienda la gente, no les da la vida. Es decir, cuando uno se representa que un juez tiene que resolver unos 1000 casos al año, dices, a ver, si el año tiene 365 días, hay que hacer vacaciones y hay que dormir, o sea, ¿cómo es posible que le dediques una atención adecuada a cada caso concreto, por pequeño o insignificante que parezca, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hay algunos casos que prácticamente se automatizan. O sea, porque siempre son lo mismo, el demandante dice lo mismo, el demandado dice lo mismo, el juez dice lo mismo, y eso pues prácticamente es siempre igual. Pasa con muchos desahucios, por ejemplo, pasa con muchas reclamaciones de deudas, pasa pues en definitiva con algunos procesos en los cuales se está discutiendo precisamente la posesión de un inmueble. A partir de ahí ya sabes que eso va a ser lo de siempre. Entonces los casos más complejos, claro, a los jueces ya les encantaría poder decir, mire, yo no soy perito, yo no soy experto, yo no soy biólogo, y por tanto a mí me cuesta mucho acceder a este dictamen pericial. Oiga, perito, venga, explíquemelo bien, pero de manera que yo le pueda preguntar lo que quiere, que tengamos aquí tiempo para poder extendernos. Pero claro, el problema es que a lo mejor una mañana pues tienen 4 o 5 audiencias. Es que es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces, claro, pobre gente hace lo que pueden. O sea, lo que pasa es que al otro lado hay gente a la que le va, no sé si la vida, pero bueno, le va mucho en que ese juez le escuche, en que ese juez tenga todos los datos, ¿no? Es que sobre todo, claro, cuando vas a la justicia, esperas justamente eso, justicia, ¿no? O sea, esperas que se reconozca que tenías razón, ¿no? O sea, porque en eso está basado este medio de resolución de conflictos, en averiguar quién lleva razón, ¿no? Podría haber sido de otra forma, podríamos haber decidido que era el más fuerte, también se hizo así históricamente, o sea, pero no, hemos decidido que, oye, que el que tenga razón, o sea, el que realmente esté de acuerdo con la realidad de los hechos, pues ese es el que tiene que ganar el proceso. Pero claro, averiguar la realidad de los hechos cuesta tiempo, y un juez no es un detective, ni tiene el tiempo que tiene un detective para estar ahí mirando, para tal, es que ni siquiera tiene las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? Claro, a partir de ahí, pues la atención que se le puede dispensar a tu caso es muy limitada. Y de esa manera, pues claro, la gente observa que presenta la demanda, pasa el tiempo, pasa muchísimo tiempo, tienen, digamos, la tensión aquella de decir, oye, y no pasa nada, de repente viene algún escrito, entonces, bueno, y en el sobresalto, no, tranquilo, esto es únicamente la admisión, vale, entonces todo está bien, sí, tal, o sea, pero realmente es un recorrido que al final a lo mejor acaba con una sentencia adversa. Entonces, claro, dices, madre mía, con lo que llevo pagado el abogado, con el tiempo que ha tardado esto, hicimos los interrogatorios, tuve que ir allí, me puse nervioso, creo que lo hice bien, y finalmente, pues esto no ha podido ser. Entonces, claro, la gente evidentemente le cuesta mucho entenderlo cuando las cosas pues no van como ellos esperaban, ¿no? Has dicho antes, la justicia no siempre fue racional, el enjuiciamiento no siempre fue racional. Esto lo cuentas en el libro que has publicado, es El origen de la justicia, un ensayo bien interesante, editorial Tirando Blanc, en el que cuentas, por ejemplo, lo que eran las ordalías. Háblame de las ordalías. Me ha llamado muchísimo la atención. Sí, mira, vamos a ver. Normalmente lo que hacían en la antigüedad, y estoy hablando de hace miles y miles de años, es decir, desde la existencia del Homo sapiens un poquito más adelante, lo que hacían es que vivían en grupos pequeños. Entonces, cuando había algún problema, pues bueno, más o menos todo el mundo veía lo que había pasado y tal, y celebraban lo que podía ser una especie de juicio asambleario, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, aquí qué ha pasado, vosotros dos por qué os habéis peleado, bueno, porque este tal, no sé qué. Bueno, entonces así se resolvían los casos. Pero claro, también había momentos en los cuales de repente aparecía un muerto. Claro, ¿quién lo ha matado? Claro. Y claro, como no tenían la respuesta, y yo no he sido, miraban a las caras de la gente, a ver, este parece que miente, ¿no? De ahí viene la creencia de que mirando a la cara a la gente puedes saber si miente o no. Es mentira, completamente. Pero viene de ahí. Es un medio de prueba ancestral el interrogatorio, ¿no? Entonces, claro, llegaba un momento que se veían inermes, que decían, bueno, no sabemos qué hacer. Y claro, cuando no sabes qué hacer en la vida, pues la antropología dice que se recurre a
la divinidad, a la idea de la divinidad. Y entonces hacían algo muy curioso, hacían pruebas de resistencia física, por ejemplo, calentaban el agua en un recipiente y metían una piedra dentro. Y entonces le decían a la persona, mira, metes la mano dentro y saca la piedra. Por supuesto se iba a quemar. Y al otro lo mismo, al otro sospechoso, pues lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacían? No era tan fácil como si te quemas y ya está, estás condenado. No, hombre, se quema todo el mundo. Pero lo que hacían es que aún lo hacen, ¿eh? En algunos sitios. ¿En serio? Sí, en África se hace todavía. En algunos lugares. En Filipinas también. Les vendan la mano y entonces esperan un par de días para ver si se infecta la herida, las quemaduras o no. Entonces, claro, una infección en el pasado equivalía a la muerte. Y así es como lo decían. Eso es una ordalía, es una salvajada, evidentemente, ¿no? Pero cuidado, que todavía tenemos restos de ellas, ¿eh? Cada vez que vamos a un juzgado y si eres testigo, el juez te dice, jura o promete decir la verdad, que todo el mundo sepa que ese juramento es un resto de la ordalía, claro, que por supuesto tendría que desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico, porque nadie cree que por haber jurado le vaya a caer un rayo encima y lo vaya a partir por la mitad. Es decir, todos los juramentos, promesas, lo vemos en ministros, lo vemos también cuando jura el presidente del gobierno, etcétera. Todo eso tendría que haber sido superado ya. ¿En qué momento de la historia la justicia pasó a ser medianamente racional dentro de unos estándares como los que entendemos hoy, ¿no? La justicia justa tiene unos parámetros y confiamos todos en ella. Yo, después de haber hecho la investigación, creo que fue hace unos 5.000 años aproximadamente. Y debió ocurrir en Egipto. Tengo dudas de si fue Egipto o Mesopotamia, pero diría que fue Egipto, porque todo el Estado egipcio no estaba basado como ahora en la libertad, el pluralismo político, el Estado de Derecho, no. Estaba basado en la correcta resolución de los conflictos. Para ellos eran muy importantes los juicios. Tanto es así que se imaginaron el final de la vida de la gente como un juicio, que es el origen del juicio final, que luego se traslada en la Biblia a través de la religión judía, ¿no? Entonces, claro, un pueblo que basa todo su estado en esa correcta resolución de los conflictos y que además evoca el final de sus días con un juicio también, es evidente que pudieron ser claramente el pueblo que creó los procesos, que básicamente lo que era dejar de celebrar ese proceso asambleario que he dicho antes, y que podía ser muy populista, sobre todo cuando ya los pueblos pues eran más grandes, ¿no? Y de, oye, concentrarlo en una sola figura, es decir, el juez único, es lo que yo he llamado la cultura del juez único, que es lo que nos ha llegado a nosotros por vía griega, y de ahí a Roma, y de ahí se extendió a todo el mundo. O sea, es decir, nosotros lo que estamos celebrando es un proceso que se parece bastante todavía al antiguo proceso egipcio, y esto lo sé porque ha quedado un abogado, un escriba egipcio, que se hizo grabar en su tumba el proceso de su vida. ¿En serio? Claro. Y entonces, diario, ¿no? Sí, y claro, y por eso podemos ver las fases que tenía ese proceso. Increíble, ¿no? Y que eso se haya preservado durante prácticamente 3.000 y pico años, ¿no? Y gracias a eso pues podemos saber cómo era, y, oye, es que se parece bastante, ¿no? Hay una cosa que me parece fascinante, que como seres humanos hayamos conseguido separar tan claramente, de una forma racional, la justicia de la venganza, que en principio es antiintuitivo, ¿no? Porque todos tendemos a la venganza, y luego decimos, no, macho, vamos a ser justos, ¿no? Sí. Y que como especie humana avanzada hayamos conseguido que claramente todos tengamos, ¿no? Asumamos que lo que tenemos que impartir es justicia y no venganza, claro. Eso dice mucho de nosotros. Sí, y además es fruto de una evolución social, porque al principio, bueno, todavía hay ordenamientos que prácticamente lo que está bien visto es que te vengues, y está mal visto que no lo hagas. No, la venganza es una reacción que se produce como consecuencia de los estímulos que recibes cuando sientes una amenaza. Es que explicas en el libro que es una reacción biológica. Biológica, sí, no, es la misma reacción que tiene un animal. Aumento de la presión arterial, aumento del latido del corazón, aumento de la adrenalina, etcétera. Esto un médico lo explicaría mejor que yo, por supuesto. Y eso le sirve o bien para defenderse o bien para salir corriendo. Claro, un ser humano, ¿qué ocurre? Que hay veces que no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Y la diferencia que tenemos con un animal es que nos acordamos de que eso ha ocurrido, porque tenemos lo que se llama memoria a largo plazo. Es lo que nos permite hablar, por ejemplo, porque recordamos sonidos y gracias a eso podemos decir palabras y comunicarnos, ¿no? Un animal tiene muy poca memoria. Tiene memoria a corto plazo porque es básicamente una memoria vital, es una memoria para sobrevivir, ¿no?
Y claro, el hecho de recordar que aquello ocurrió hace que la amenaza se prolongue más tiempo. Y entonces, claro, la única forma que a veces ves de controlar esa amenaza es acabar con el peligro. De ahí viene la venganza, básicamente. A día de hoy, no sé si es venganza, pero muchas veces, incluso cuando nosotros abordamos la forma de contar las noticias, ¿no? Tendemos a interpretar el hecho de que un culpable entre en prisión casi como un derecho de la víctima, ¿no? Para que la víctima vea a su victimario en la cárcel. Sí, no, de ninguna de las maneras. Eso sí que es algo que la gente tiene que acabar entendiendo. La pena de un reo no es una parte de la indemnización de la víctima, todo lo contrario. De hecho, la pena, el castigo, existe como sustitutivo de la antigua venganza. Es decir, existe para que no nos liemos a pedradas entre nosotros. De hecho, una de las primeras penas que existieron fue la lapidación. Y se hacía para que todos lanzaran una piedra y ni la familia ni nadie supiera quién había lanzado la piedra que había matado a ese reo. Es decir, para diluir la responsabilidad de la venganza, ¿no? O sea, bueno, si se entiende eso, se entiende también que la pena actualmente en nuestros días existe para reinsertar al individuo, para de alguna forma volverlo a poner en la sociedad, para que cumpla las normas de esa sociedad y se adapte a ellas. Entonces, eso no es ningún derecho de la víctima. Eso a lo mejor podemos decir que es un derecho de la sociedad, pero en realidad está pensado sobre todo para que el reo pueda tener una vida lo más feliz posible en el futuro, ¿no? Es decir, es un tratamiento la pena. Entonces, claro, lo que no puede ser es que la gente siga pensando que la víctima se tiene que ver compensada viendo cómo el reo sufre. Porque eso es prácticamente lo mismo que se hacía en la antigüedad cuando le daban 50 latigazos. O sea, no, tenemos que salir de ahí. Es decir, ese atavismo, esa manera tan antigua de mirar las cosas, no puede persistir de ninguna de las maneras. Háblame de los jurados populares. Es una figura que, por muchas vueltas que le he dado, no consigo entender que siga vigente a día de hoy. Sí, yo tampoco. A ver, sigue vigente porque Estados Unidos es la primera economía del mundo y el primer ejército del mundo. Eso explica claro. Muchas cosas en esta vida. También los jurados populares en España, está bien. Efectivamente, sí, también. Sí, porque si el jurado popular hubiera sido, yo que sé, una creación de otro país que digamos que está en la cola de lo que es ejército y lo que es economía, nadie hablaría del jurado. ¿Qué ocurre? Que claro, que el jurado se mantiene en ese país que después ha tenido pues una trascendencia en el mundo impresionante y que además ha podido difundir su cultura gracias a la cinematografía y a otras obras literarias, naturalmente, ¿no? Pero claro, el jurado en realidad lo que es una síntesis de aquello que he dicho antes del proceso asambleario, ¿no? O sea, es decir, es elegir a 12 notables en Estados Unidos, es decir, a 12, decían en el Reino Unido, bueno, en Inglaterra de 1215, 12 hombres, no mujeres, 12 hombres honestos, la sociedad era claramente machista, para que juzgaran, pero eso básicamente se hace cuando no tienes jueces. Cuando no tienes jueces es lo mismo que cuando tú no tienes médicos, claro, recurres a brujería, lo que se te ocurre, vamos, o sea, claro, pero cuando tú sí que tienes a un personal tan preparado como están los jueces, es decir, o sea, tan realmente formado para poder hacer justicia, incluso con las limitaciones que hemos dicho antes, evidentemente eso es preferible. Y esa es la razón por la cual en el lugar de donde provienen los jurados modernos, que es de Inglaterra, ya prácticamente no hay jurados. Y se han mantenido en Estados Unidos por una cuestión de pura tradición. Son muy tradicionalistas porque como les ha ido bien, pues claro, ¿para qué vamos a cambiar las cosas, no? Pero ya en Estados Unidos también los juicios por jurado no superan un 2-3% de todos los que se podrían celebrar porque recurren a otras soluciones cuando se ha cometido un delito. Sobre todo llegan a acuerdos que también son polémicos, naturalmente, ¿no? Porque claro, la gente dice, oye, vamos a ver que ha matado a no sé quién, o sea, pero vamos a llegar a un acuerdo, habrá que juzgarle. No, pero es que hemos llegado a un acuerdo y así evitamos el juicio. Bueno, al final el jurado, insisto, solamente es una parte del juicio, la parte final, y además se celebra en poquísimas ocasiones. Jordi, ¿qué busca un acusado que contrata a un abogado carísimo? O sea, quiero decir, ahí está demostrado que los abogados muy caros ganen más. No, hombre, busca lo mismo que busca el que se va a Estados Unidos o a otro país donde le dicen que hay un tratamiento que puede curarle. Es decir, a veces que se confunde el dinero con la solución, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, igual que en otros sectores de la vida, el dinero pues no compra todo ni es capaz de conseguirlo todo.
En el ámbito de la abogacía, pues también es así. El hecho de pagarle más dinero a un abogado no quiere decir que vaya a ser mejor. Puede ser que el abogado sea, perdón por la expresión, carero, sin más. Ya. Y que aparente ser bueno precisamente porque no, hombre, yo es que tengo mis honorarios y tal. No. Lo que tienes que observar con un abogado, y de esto escribí también un libro hace un tiempo que se llamaba Necesito un abogado, es básicamente que sea competente, que te atienda y que realmente veas que es una persona que tiene en cuenta los datos que le estás dando y que actúa con total transparencia. Ese es el buen abogado, ¿de acuerdo? El que únicamente te cobra y viene ahí, pues, digamos, engolado y muy bien vestido y no sé qué, pues bueno, pues pues es como cualquier profesional, está haciendo otro profesional que hace una actuación para convencerte, nada más, pero es una actuación. ¿Es verdad que hay abogados cuya tarjeta de visita es yo soy muy bueno dilatando procesos? Sí. Sí. En realidad sí, porque... O sea, que buscan conseguir dilaciones indebidas que después... Son dilaciones indebidas, naturalmente, y eso depende del dinero que seas capaz de gastar, naturalmente. Pero cuidado que eso ya tampoco es culpa realmente de los abogados, ni siquiera de los jueces, eso es culpa de las leyes. Sobre todo de la ley de enjuiciamiento criminal. Permite algo que ya no existe en el proceso, en otros procesos, el proceso civil, por ejemplo, pero sí en el penal, que te permite ir recurriendo todo lo que ocurre durante la primera fase del proceso, que es la instrucción. ¿De acuerdo? Esa investigación previa que se hace antes del juicio, ¿no? Entonces, claro, tú vas demorando, recurriendo, demorando todo, tal. Claro, eso cuesta dinero, naturalmente. Y ahí sí que marca la diferencia el hecho de que seas una persona pues con potencia económica y que además tenga tiempo, y normalmente el que tiene dinero tiene tiempo también, y eso pues hace que los juicios pues se puedan dilatar en espera de dos posibles cosas en un proceso penal. O bien de que la parte contraria se ponga nerviosa y quiera llegar a un acuerdo, porque ya esté harta del tema, y eso a veces ocurre. O bien, si tu cliente es de avanzada edad, pues que la naturaleza acaba resolviendo el trabajo, tema. ¿no? No me digas su nombre, pero dime si tienes un abogado en la cabeza al que recurrirías si tuvieras un problema judicial. Depende del problema. Claro, entiendo que depende del problema. Pero ¿qué buscas tú en un abogado? Que sea competente, que sea trabajador y que tenga capacidad de redactar y de transmitir información, pero sobre todo lo que busco es que sea laborioso, que esté pendiente de los temas, que tenga una buena formación. Y hombre, normalmente, claro, yo soy una persona que leo muchos escritos de abogados, porque salen en medios de comunicación, porque a veces me los mandan, etcétera. Entonces, claro, tú sí que ves quién es capaz de construir un buen discurso y quién es capaz de ajustar bien los datos para poder hacer una buena defensa, con independencia de que luego salga bien o no, ¿eh? O sea, porque esto pues es como los tratamientos. Tú puedes estar en la mejor clínica del mundo y, oye, la naturaleza no ayuda, ¿no? Pues es esto lo que viene. ¿Habrá jueces en 100 años o la inteligencia artificial dictará justicia? Pues mira, yo estoy convencido de que habrá menos jueces y probablemente habrá menos abogados, pero no menos juristas. Es decir, habrá muchos temas que, como serán automatizados porque son muy rápidos, son los que nos estábamos refiriendo antes, y son muchísimos temas de estos, lo que habrá es una herramienta de inteligencia artificial, generativa por supuesto, y a lo mejor algo más avanzado, que permitirá que esos procesos se resuelvan rapidísimo, o sea, no en 2-3 semanas, a lo mejor en 5 días, o a lo mejor ni siquiera se llegan a procesalizar los asuntos, porque es obvio que se va a resolver de una determinada forma. Claro, actualmente se llevan muchas cosas a proceso porque el que lo lleva sabe, el demandado sabe que si se resiste, pues con los retrasos que va a la justicia, gana tiempo, y con eso, lo que he dicho antes, pone nervioso al otro, buscar un acuerdo, etcétera. Claro, si tú, por ejemplo, un día en un divorcio que no sea problemático, que no haya, pues por ejemplo, hijos, régimen de visitas, etcétera, que no haya a lo mejor bienes que repartir, pues eso ya no es cuestión de ir ni siquiera a un notario, que es como se puede hacer ahora, ni por supuesto a un juez, sino que podrás hacerlo a través de una app. Claro. Es obvio, o alguien que te dé dinero, por ejemplo, ¿no? Claro, si siempre va a ser exactamente lo mismo y la app ya te está consultando qué es lo que vas a hacer, pues bueno. Y esto evidentemente es mala noticia para muchos abogados que se ganan la vida con esto, pero es que va a ser tal la presión para que se haga que será imposible mantener este tipo de trabajo. Es decir, harán falta juristas
para llenar de datos el sistema, porque la inteligencia artificial necesita datos y necesita que los seleccionen, y ahí sí que necesitas juristas, pero harán otro trabajo. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y autor de El origen de la justicia, editorial Tirant lo Blanc. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y seguimos hablando. Por supuesto, cuando queráis. Adiós. Hasta luego. Hora 25, con Aimar Bretos.